En esta sección vamos a ver una serie de fechas históricas y sobre todo los desarrollos importantes que ocurrieron en ellas y que fueron dando forma a la inteligencia artificial. La mayoría de estas fechas están tomadas del libro de Rigi Knight y algunas están tomadas de una página de internet a la cual podrán acceder a través de esta liga cuando descarguen las diapositivas. Bien, el primer hecho que quiero marcar es por ahí de cerca de los 300 años antes de Cristo, cuando el filósofo Aristóteles de Estagira crea los silogismos, una forma de razonamiento deductivo. Estos silogismos tenían estas formas de todos los pollos nacen de un huevo, Piolín es un pollo, luego entonces Piolín nació de un huevo. Y a lo mejor varios de ustedes habrán llevado en preparatoria un curso de lógica donde se estudian precisamente estas formas de deducción. Entonces, estos son, de los primeros registros que tenemos en el lado occidental de un análisis detallado de cómo se puede razonar, obteniendo cierta garantía de que las conclusiones van a ser correctas. Realmente no cubre absolutamente todas las formas del pensamiento humano, pero sí son reglas que buscan garantizar la correctez de las conclusiones a las cuales están llegando. Entonces, desde aquí tenemos ya ese primer antecedente. Ahora, para lo que estamos ya utilizando más en las computadoras, viene el desarrollo de 1817-1854 por parte de George Boole, quien publica dos artículos, Análisis matemático de la lógica e investigación sobre las leyes del pensamiento, donde relaciona la lógica y las matemáticas creando la lógica proposicional booleana. Entonces, que estamos estudiando ahora a nivel universitario y que va a ser realmente una pieza fundamental para todo lo que es la inteligencia artificial simbólica. En 1923, Jean W. Fritz Piaget, él es un psicólogo, exactamente epistemólogo y biólogo suizo. Bien, pues él planteó la teoría constructivista del desarrollo de habilidades e inteligencia. Curiosamente, esta teoría también se estudia muchísimo en métodos de enseñanza. Por ejemplo, de los cursos que nos dieron ahora para la pandemia, estuvimos tomando este tipo de teorías. Y también es algo en lo que se inspiran muchísimo quienes estudian cómo incorporar inteligencia y aprendizaje dentro de los sistemas de inteligencia artificial, precisamente porque es una teoría que detalla mucho cómo se van a incorporar los conocimientos nuevos dentro de las estructuras que ya se habían formado con conocimientos previos. Entonces, todo eso que mencionábamos antes en la hipótesis de los sistemas simbólicos, donde se trataba de tener estructuras que representaran el conocimiento y de poder manipular esas estructuras, resulta que la teoría constructivista de Piaget incluye reglas que son bastante transferibles hacia un modelo computacional de cómo se puede hacer esta manipulación de los símbolos. Ahora, Piaget fue el fundador, obviamente esta teoría ha evolucionado, hay nuevos representantes, pero lo marcamos aquí como hito precisamente porque es el inicio de todo esto y realmente de sus escritos aún hay muchísimo que nosotros podemos incorporar. Entonces, él estudia precisamente los procesos de asimilación y acomodación que permiten la incorporación de conocimiento nuevo a nuestras estructuras mentales. Por asimilación se va a referir a la parte en la que se está incorporando el nuevo conocimiento, se acaba de percibir, se introduce dentro de las estructuras y luego el proceso de acomodación es cuando podríamos interpretarlo como que se optimiza esa representación aprovechando la estructura que ya se tenía y mejorando la forma en que está siendo almacenada ya con el conocimiento nuevo, propagando, por ejemplo, inferencias también que se pueden hacer a partir de la información nueva. Y esto, por hacer una analogía, podríamos pensarlo un poco como cuando estudiaron árboles balanceados. Recordarán que primero había una fase en la que se inserta el nuevo dato en el árbol y después hay una fase en la que se balancea el árbol. Entonces podríamos hacer una analogía en este sentido entre los procesos de asimilación, cuando entra la información a la estructura de conocimiento de un sistema inteligente, y acomodación, esa fase en la que se está reorganizando toda la estructura para ser más eficiente, más completa, más robusta, etcétera, etcétera. Entonces aquí se está tratando de estudiar al cerebro humano y nosotros podemos transferir eso a sistemas artificiales.
Entonces también Piaget propone a los esquemas mentales como una estructura mental organizada que puede ser transferida y organizada. Y bueno, pues esto creo que ya nos sonó bastante parecido. Me voy a brincar hacia acá otra vez. Estábamos en 1923. 1956 es cuando estábamos viendo toda esta idea de las hipótesis del sistema físico de símbolos. Aquí tenemos un ejemplo de estructuras y esta idea de que se podían transferir, ¿no? Entonces lo que estamos viendo con Piaget pues es prácticamente aquí una serie de conocimientos que son transferibles con mucha naturalidad entre ambos campos. Después tenemos en 1942 al otro equipo. Recuerden que al inicio les mencionaba que los fundadores de la inteligencia artificial pertenecían a una corriente, que era la de los sistemas simbólicos. En 1942 están Norbert Wiener y Arturo Rosenbluth, quienes establecen la otra rama, la cibernética. Bueno, sí, están como en otro equipo, como disciplina encargada de los sistemas autorreguladores. Entonces, ellos incluso podían pensar más en sistemas físicos. A la fecha existen. Se define una función de error que va a ser la distancia entre el estado del sistema al tiempo t y el estado deseado. El objetivo es minimizar este error, dadas las señales sensoriales disponibles, salidas, retardos y posibles perturbaciones. Aquí estamos hablando de un sistema que está tratando de mantenerse en equilibrio y para ello trata de predecir en qué estado se va a encontrar en cada momento. Cuando la predicción o el deseo que tiene no coincide con el estado que realmente tiene, entonces trata de hacer ajustes internos para poder alcanzar el estado que quiere. Son sistemas entonces autorregulados y el ejemplo más sencillo que se suele dar son los sistemas de regulación de temperatura en un cuarto. Si está haciendo demasiado frío, entonces se enciende el sistema de calefacción para mejorar la temperatura. Si por el contrario en algún momento se detecta que la temperatura ha rebasado la temperatura deseada, entonces la acción que se va a ejecutar es encender un ventilador, por ejemplo. Entonces aquí también es como una base para poder establecer sistemas que están tratando de perseguir un objetivo. Si queremos modelar sistemas más complejos, también podemos pensar como en los seres humanos. Bueno, tenemos señales como el hambre que nos indican que tenemos que realizar una serie de actividades para conseguir comida y satisfacer esa necesidad. Si tenemos sueño, entonces tenemos que buscar un plan, organizar nuestros horarios, conseguirnos una hora de descanso para poder ir a dormir y en general con todos nuestros sistemas, ¿no? Entonces, los que estaban modelando este tipo de comportamiento son precisamente los que están trabajando en la cibernética. Ahora, observemos que cuando los sistemas son complejos, como decía en el caso del ser humano, realmente llegar a ese estado estable una vez más puede requerir incluso del procesamiento simbólico, como el ejemplo de poder satisfacer el hambre. Vamos a necesitar generar un plan que me diga, bueno, si estoy en la universidad, a lo mejor necesito ir a comprar comida, necesito haber traído dinero desde la mañana pensando que iba a comprar comida, llegar a un puesto, pedir, o sea, realmente satisfacer esa necesidad tiene toda una serie de pasos y de acciones detrás que pues ya nos están sonando bastante más a inteligencia artificial y tendríamos desde la parte mecánica de controlar un cuerpo humano hasta la parte simbólica de generar este plan en el nivel abstracto para después poder ejecutarlo con la parte física, ¿no? Entonces por eso, aunque inicialmente se les considera escuelas diferentes, pues la verdad es que hoy en día pues vamos a terminar integrándolas en varias ocasiones. Ahora también en esta sección tenemos en 1943 a McCulloch y Pitts, quienes proponen la arquitectura de redes neuronales para la simulación de la inteligencia. Entonces es otra forma de tratar de copiar lo que está haciendo el cerebro, pero están comenzando más como por el lado biológico, por la parte mecánica, y a partir de ahí quisieran que emergiera la parte de inteligencia. Entonces esto se le va a conocer como el paradigma conexionista, precisamente por las conexiones entre las neuronas. Recordemos que actualmente a este sistema se le conoce como un sistema subsimbólico. Ahora, también en una parte cercana tenemos en 1950 a Shannon,
quien propone el primer programa de ajedrez. Acuérdense que él sí está listado entre los que estuvieron como fundadores de la inteligencia artificial, precisamente por tratarse de sistemas simbólicos. En su paradigma, observen que el icono de la inteligencia, bueno, pues era jugar ajedrez, precisamente porque se habla de muchas combinaciones de posibles jugadas, y en esos primeros años ese era como el reto más grande, ¿no? Si una computadora podía jugar ajedrez, entonces realmente se le podía considerar inteligente, así como un ser humano que jugara bien el ajedrez, pues también se le aplicaba se le aplica el calificativo de inteligente, ¿no? Tenemos también a Turing, que publica Computing Machinery and Intelligence. Entonces vemos que desde los fundadores de la computación misma, bueno, ya se está tratando el asunto de la inteligencia, y aquí es donde propone modelar computacionalmente a la mente de un recién nacido y posteriormente educarla como se hace con un niño humano. Este sistema en inglés también le llaman bootstrapping. Es como comenzar con una serie de algoritmos como un punto de partida, tal vez un poco de información, y después el resto debería de venir del ambiente, inclusive de agentes que estuvieran ayudando a este nuevo agente a adquirir el conocimiento que necesite. Bueno, en 1954 entonces tenemos a Newell, Shaw y Simon creando el The Logic Theorist para la resolución de problemas matemáticos. Y se logró demostrar 38 de los primeros 52 teoremas del principio matemática, siendo una de las demostraciones más, propuso una demostración que resultó hasta más elegante que la original. Observemos que aquí realmente la tirada es un poco tomar el lugar de los matemáticos y decir, a ver, vamos a hacer una computadora que se dedique a derivar teoremas, ¿no? Lograron reconstruir 38 en el 54. Habría que preguntarnos, bueno, en fechas actuales se han seguido tratando de generar teoremas de esta manera y hasta dónde se ha llegado, ¿no? A veces hay sistemas expertos que usan la mezcla de un matemático humano con una parte de inteligencia artificial que haga algunas deducciones, y de hecho podemos pensar en softwares como Matemática que apoyan de esta manera también la investigación, ¿no? Algunos pasos ya los pueden hacer de manera más o menos obvia, y el matemático pues tiene que entrar precisamente en la parte donde la computadora no logra hacerlo sola. También, aquí es interesante considerar el contexto, ya que hablamos precisamente de tomar aquí el trabajo de los matemáticos. En 1920 estaba el programa de formalización de Hilbert, donde lanza toda una serie de retos, y entre esos retos aparecía uno en el que se decía que si se podía establecer un sistema de axiomas y un sistema de deducción formales a partir de los cuales se podían construir todas las matemáticas, bueno, pues entonces este sistema de acá básicamente ya hubiera hecho la tarea de los matemáticos, ¿no? Entonces Hilbert lo había propuesto como una pregunta, averiguar si se podía o no se podía hacer. En 1930, el teorema de incompletitud de Gödel dice que si un sistema axiomático se puede demostrar que es consistente a partir de sí mismo, entonces es inconsistente. Entonces básicamente él dijo que no se puede hacer lo que dijo Hilbert. Y por consiguiente, bueno, aunque tengamos una computadora que tenga esta capacidad de procesamiento simbólico, tenemos este punto de que siempre o le van a faltar axiomas o va a haber un error en el sistema de deducción. Entonces, bueno, por eso ahora estos sistemas pueden hacer una parte del trabajo, pero no todo. Todavía hay una parte ahí que no se puede hacer automáticamente. Bien, entonces hasta aquí dejemos esta primera sección de antecedentes. En el próximo video veremos lo que se conoce como la era dorada de la inteligencia artificial.